Hola, hola. Vamos a ver si ahora suena mejor. Hola. Me confirman si se escucha mejor. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha mejor? A ver, ahora ¿Ahora sí. se escucha mejor? ¿No se escucha doble? Pues yo no escucho doble, nunca he escuchado doble, pero Es curioso, pero bueno, a veces pasan estas cosas con Instagram. pues yo creo que ya no. Yo creo que ahora que tenemos los audífonos no se escucha. Dale, perfecto. Entonces hago nuevamente un Sí, se resumen. escucha doble. Se escucha doble Dice que vez. se escucha doble, sí. Ok. Y eso no va a dejar que esté claro qué hacemos. Pero no sé por qué es, porque podría ser. Instagram a veces pasan cosas. Ah, ok, sí. Voy a apagar el micrófono cuando tú estés hablando, ¿listo? Yo creo que Ok, así ya lo podemos. Listo. bueno, ahí se escucha bien. Bueno, entonces nuevamente, María Camila Cuña. Me dedico a la medicina funcional, donde buscamos orígenes de enfermedades crónicas desde la parte de aspecto bioquímico. Em, es obviamente un abordaje muy bonito desde ver el cuerpo cómo deja de funcionar simplemente porque no le estamos dando como un adecuado cuidado a nuestro cuerpo desde la parte nutricional, desde la parte del descanso, desde la parte de la reparación y eso con el tiempo puede llevar obviamente a que nos enfermemos. Sumémosle todo lo que hay en el entorno, ¿no? Tantos tóxicos que tenemos en el aire, en el agua, los agroquímicos y todo eso hace que obviamente nuestro cuerpo que no está preparado para trabajar con tóxicos o con microorganismos de amplio espectro, pues obviamente empieza a disfuncionar. ¿Qué es disfuncionar? Empieza como a trabajar inadecuadamente y empieza cada órgano a no cumplir su función como debe ser. Visto el cuerpo y trabajado desde la visión de la medicina funcional, es muy bonito porque vamos al origen, ¿sí? No vamos a tratar un síntoma, sino el origen de qué es lo que está pasando en el cuerpo. Pero como les había dicho inicialmente, había un aspecto que es extremadamente importante, que los médicos con el tiempo le estamos prestando más atención, y no solo los médicos, sino muchos profesionales de la salud, es trabajar las emociones, porque efectivamente hay ciertas situaciones que han generado impactos en nuestra vida, que han generado marquitas, improntas a nivel del inconsciente, que las cargamos por muchos años y que si no logramos entender qué es lo que está dejando como mensaje esa historia o ese mensaje celular de trauma o de drama, pues nuestro cuerpo de alguna manera no lo va a gritar y no lo grita a veces con síntomas. Fusionar la medicina funcional, la parte del cuerpo, con la parte emocional ha sido para mi experiencia profesional extremadamente fabuloso y hermoso, porque empezamos a concatenar todas las cosas que en un ser humano realmente intervienen, ¿no? La dimensión de un ser humano no es solo un cuerpo, sino también es una emocionalidad, es también un pensamiento, es también una espiritualidad. Entonces, podernos ver como un ser integral, obviamente hace que lleguemos a aspectos de salud y de sanación más profundos. Porque empecé a buscar otros aspectos un poco más profundos y que somos compañeras con Lina en la formación de psicología transpersonal y de medicinas sagradas, es porque en ocasiones nuestro inconsciente, que siempre nos cuida y nos protege, tiene una llave como en una bóveda. Y muchas veces, aunque intentemos buscar ese origen, ir a ese punto del inconsciente para ver qué fue lo que nos pasó, hay ocasiones en que no podemos llegar allá. Y afortunadamente existen eh, elementos de la naturaleza que nos ayudan de pronto a entrar a esa profundidad.
Y en este caso, pues los niños nos ayudan de una manera muy amorosa y muy profunda y sensible, de pronto a llegar a esos espacios que en ocasiones de forma consciente no podemos llegar porque estamos protegidos por alguna razón. Entonces, eh, tener el cuidado y la delicadeza de cómo poder utilizar todo esto que nos da la naturaleza para llegar a procesos más profundos de sanación ha sido también, digamos que un alcance muy bonito dentro de mi trabajo. Yo todavía no he empezado a usarlo de forma muy rigurosa con mis pacientes porque estoy haciendo un estudio muy profundo conmigo. En la medida en que yo he ido probando las dosis o los tipos, he ido experimentando qué es lo que voy buscando y lo que voy sintiendo con cada una de estas medicinas. Entonces, hasta que yo no me sienta plenamente convencida del resultado que está dando en mí, pues no me siento todavía con la tranquilidad pronto de ofrecérselo a alguno de mis pacientes. ¿Por qué? Porque hay una condición muy importante y es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es esa parte de nuestro cuerpo que gobierna las funciones que nosotros no tenemos control. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la digestión, la temperatura. Y dentro de los procesos que estoy yo en mi trabajo de investigación de mi diplomado es ver realmente en qué estado del sistema nervioso autónomo que se encuentre un paciente es apto poder utilizar este tipo de medicinas. No es lo mismo una persona que esté en una hipersimpaticotonía o una hiperparasimpaticotonía, porque probablemente cuando hablamos de cómo es el efecto que está produciendo la medicina en ti, probablemente debe ser diferente. Entonces, en la medida en que vaya avanzando un poquito en ese proceso y les voy a ir hablando y les iré explicando a lo largo de mi estudio, de mi investigación, pues siento que habría más seguridad en qué tipo de o en qué momento deberíamos utilizar una medicina sagrada en alguna persona. Obviamente tú tienes mucha más experiencia en esto, Lina, llevas muchos años trabajando con esto y quizás de las cosas más bonitas que yo admiro en los trabajos como el que haces tú con María es la parte ritualística, porque creo que ahí es donde ha sido como el error más grande o los efectos que no se esperan, ¿sí? Cuando se consume las plantitas y básicamente es porque no estamos como en el entorno adecuado para hacer. Entonces, como sé que hay muchas personas de mi comunidad que también están viendo este video, a mí me gustaría que tú nos explicaras cuál es ese mundo especial o ese entorno adecuado para poder entrar en un proceso ritualístico con los niños. Estás en mute. Vale, se me ha olvidado. Súper, súper todo lo que nos has contado. De hecho, pues a mí me emocionó mucho el hecho de invitarte a que tuviéramos este live porque es muy importante tener estos dos aspectos de lo que tú estás diciendo y abordando el tema del organismo como tal, de nuestro organismo biológico y cómo podría reaccionar ante una experiencia con niños. Y pues ahora que hablamos el otro aspecto, ¿no? El psicoespiritual, que de hecho en el retiro que tuve con Josema hablamos sobre esto en la charla que tuvimos, de la importancia de que estos dos aspectos estén unidos en un acompañamiento de terapia con enteógenos, ¿sí? Con niños santos o cualquier otra sustancia que permita estar en estados de expansión de conciencia. Y es la seguridad energética, muy importante a la hora de vivir una experiencia de estas, que no se tiene muy en cuenta, digamos, cuando se hace de manera netamente recreativa. Entonces, una de las razones por las cuales se ha satanizado tanto los procesos con enteógenos ha sido por la irresponsabilidad que hay alrededor de la protección psicoespiritual, el entorno en el que se realiza. A esto se le llama set and setting, ¿sí? Tanto el facilitador o la persona que va a acompañar tu proceso, ¿sí? Tu viaje interior, tanto el entorno en el que lo haces, todo lo que hay alrededor en ese momento, sonidos, el espacio, como es muy diferente si lo haces en una casa, en un apartamento, así vas a estar en un espacio natural,
¿sí? En contacto con la naturaleza, ¿sí? Los sonidos que utilizas, la música que está acompañando el proceso, porque a mí me parece que durante una ceremonia o un trabajo con enteógenos, la música es algo muy, muy importante. Estos sonidos que nos permiten entrar, profundizar, sonidos que deben ser en su mayoría pues instrumentales, suaves, de meditación, ¿ya? Em, que nos permitan realmente poder conectar con las profundidades. Y al mismo tiempo el facilitador debe estar en la capacidad de manejar situaciones de crisis emocional que se pueden presentar en el momento de la terapia. Y para eso, pues hay muchas maneras de abordar una crisis, que es desde lo terapéutico o desde lo chamánico o ritual, que es como desde mi formación, pues yo llevo 14 años ya caminando por este tema de las medicinas ancestrales. Mi experiencia personal con las medicinas ancestrales, que ha sido pues un recorrido chévere en esto, que lo que tú dices es muy importante, que uno primero haga un trabajo personal con las medicinas antes de empezar a procurar facilitar espacios para otras personas, porque si no eres capaz de sostenerte tú en un proceso de estos, pues cómo vas a ayudar a alguien más. Entonces, responsabilidad también del facilitador o del terapeuta de saber si está en condiciones de poder atender a una persona en medio de una crisis espiritual que se puede presentar ahí. Entonces, desde mi experiencia, pues digamos, recorrido principalmente con la ayahuasca, principalmente ha sido con la ayahuasca, mis conocimientos con ritual, chamanismo, manejo de energía, aperturas y cierres energéticos, pues claramente es una gran herramienta a la hora de facilitar una experiencia. Y si a eso le acompañamos la parte terapéutica, pues porque, claro, también me he formado como terapeuta transpersonal, soy consteladora familiar, bueno, también estudié contigo el diplomado de biodescodificación, que es una súper herramienta. Son tantas herramientas que uno puede aplicar en ese momento para llevar un proceso lindo, profundo con las personas, en un espacio seguro, en un espacio sostenido, que es hacia donde vamos, ¿no? Con, este, con esta expansión que se está dando de terapias con psicodélicos o con enteógenos, como me gusta llamarlos principalmente, y es sobre todo el facilitador, el espacio, el entorno. No necesariamente el facilitador tiene que ser chamán, ¿no? No, no es necesario. Hay muchas maneras de abordar una terapia y pues cada uno desde la herramienta que tiene. Pero sí me parece que toda experiencia con psicodélicos debe tener un acompañamiento psicoterapéutico. Eso sí me parece súper importante. ¿Qué es lo que vemos que le falta un poco a las tradiciones netamente chamánicas? Y que me gustaría, y que yo sé que muchos de nosotros que estamos ahora conectados con esta herramienta, queremos y soñamos que se dé en algún momento la unión entre lo espiritual, lo chamánico, lo ritual y lo terapéutico, ¿sí? Que se puedan hacer este empalme de manera que las personas que asistan a una ceremonia con niños o con ayahuasca o con cualquier otro enteógeno pueda hacer una integración de la experiencia, ¿sí? Que no se quede solamente en visiones sin sentido, en luces y colores, en geometrías y fractales, y en sonidos y en cosas que realmente la gente no llega a entender y queda un poco más confundida que, que al De principio. acuerdo. Y ahí es donde entra pues la labor que estamos haciendo o que pues, nos estamos formando también para esto y hacerlo cada vez mejor, y es el acompañamiento post y cómo yo puedo direccionar cómo este conflicto emocional que se presenta en medio de una ceremonia, porque para mí
los enteógenos, los niños, la ayahuasca, todas estas sustancias lo que hacen es simplemente ser una lupa, ¿sí?, a procesos emocionales que están ahí guardados en muy, muy profundo en nuestro cuerpo y en nuestro inconsciente. Y que en el momento de una ceremonia pues se hacen visibles, se hacen conscientes, podemos observarlos como en una pantalla gigante en donde somos más bien observadores de una historia y desde ahí tener las herramientas gracias al acompañamiento terapéutico. ¿Qué hago con eso que vi? ¿Qué hago con todo lo que pasó, afloró, con mi dolor, con esa rabia que salió, con Esa es la todo clave, ¿no? exacto. Y, y Uno, uno, pues tú uno normalmente, que disculpe, tú ¿cómo? además que eres médica funcional, que a mí me parece súper chévere que digamos tú que además eres médica funcional, pues wow, tienes una mirada aún más amplia de lo que está pasando con la persona, ¿sí? Porque lo llevas también a lo biológico y me parece que un facilitador debe ser una persona integral en esos aspectos. Entonces, Hay una eh, cosa, colócalo eso en silencio para que no se vea escuchado bien. Hay una cosa muy bonita que yo lo he experimentado. Obviamente, cada ser humano, su experiencia es extremadamente personal y subjetiva, ¿no? No se puede describir. Hay gente cuando a veces le pregunta a uno qué se siente y realmente es que no hay palabras, ¿no? Esto no tiene como un lenguaje que uno pueda expresar qué es lo que se siente, porque cada ser humano es un mundo. Cada ser humano trae una historia en un transgeneracional, por ejemplo, o en una experiencia de útero que está ahí guardada, que muchas veces queremos abordar con herramientas, por ejemplo, de biodescodificación, o en mi caso también utilizo mucho la hipnosis cuando a veces está muy cerrado esa bóveda, pero lo que finalmente logramos con las plantitas, y lo digo por mi experiencia, es lo más importante y el primer paso es la conexión con uno mismo. Y cuando hablo de conexión, hablo de la conexión del cuerpo. Hay ocasiones que a veces sentimos algo y nos preguntamos qué es lo que sentimos y muchas veces ni siquiera logramos saber qué es lo que sentimos. Sentimos una incomodidad, pero no lo logramos describir porque hay una desconexión. Las plantitas ayudan a la conexión. Yo me acuerdo la primera vez que yo tomé niños y yo fui a hacerlo algo muy, muy de retiro con una gran amiga y yo le decía a ella, me siento un hongo más del planeta, o sea, es una comunicación con toda la naturaleza. Es extremadamente la nitidez de los sonidos, o sea, yo escuchaba estaba al lado como de un lago y habían ranitas, sapitos, y yo escuchaba la diferencia en el sonido de cada uno de los sapitos y de las ranitas. Y escuchaba el ruido, las flores, los colores que nunca había visto. O sea, es una conexión muy grande. La persona generalmente quiere ver cosas, ¿no? Quiere ser algo muy onírico, muy como que de visiones, y a veces no es tanto la visión, sino la conexión y la sensación corporal. Es más organísmica, pero como siempre somos tan racionales y tan mentales, queremos que todo ocurra acá. Y se nos acaba de presentar la oportunidad más grandiosa que es conectarnos con el cuerpo. Entonces, como lo dice Lina, con una muy buena orientación, en un buen ambiente, yo, parte de mi mensaje en este live es, si vamos a tomar la decisión de querer hacer el proceso de toma de alguna medicina sagrada, busquen una persona capacitada, muy bien entrenada, porque el cuidado, el acompañamiento, como dice Lina, la música, el ambiente, el acompañamiento posterior a una toma, porque realmente después de que tomamos algún tipo de medicina sagrada, y no tenemos ningún tipo de acompañamiento. Muchas veces lo que pasa cuando tomamos yagé en la selva, que pues el taita nos da el yagé, se vive la experiencia y bueno, chao. ¿Y qué pasa después, no? Y como decías tú, ¿y ahora yo qué hago con esto que acabo de descubrir? ¿Y ahora qué hago yo con esto que acabo de encontrar? Entonces, ese acompañamiento posterior es clave porque podemos entrar en unos estados donde no sabemos y en vez de habernos generado un buen proceso terapéutico, podemos entrar en un proceso de mucha incomodidad. Entonces, si parte del mensaje es, si en algún momento se decide, eh,
buscar el ambiente que es y con los profesionales adecuados para este tipo de terapias. Hacerlo en ambientes de rumba o combinarlos con otro tipo de sustancias, alcohol, qué sé yo, antidepresivos, antipsicóticos, realmente no va a ser un buen efecto porque hay un choque ahí de neurotransmisores y de lucha de poderes de químicos y realmente se puede generar un caos a nivel de químico, a nivel cerebral. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se va a hacer y con quién se va a hacer. Entonces, básicamente yo sí quiero dejar este mensaje porque cuando yo empiezo a hablar del consumo de plantitas, pues tengo muchos amigos psiquiatras que obviamente vienen y me dicen, pero María Camila, pero mira esto, pero es que hemos tenido hospitalizaciones, pacientes con estas cosas porque consumen. Claro, pero es que no lo hacen en un ambiente como debe ser. No se hacen con las dosis tan bien que se deben hacer, ¿sí? O sea, pues Lina ya nos va a hablar un poquito sobre lo que es una micro, una mini y una macrodosis, que efectivamente cada cuerpo tiene que irse adaptando también al uso de esto. Entonces es como eso, es no le teman a poder experimentar un proceso de sanación muy lindo acompañado con plantas sagradas, pero sí háganlo bien, con un profesional, con una persona entrenada para esto, que tenga un acompañamiento adecuado y ante todo un post acompañamiento, ¿no? Post toma, que también pienso yo desde la parte personal que es uno de los puntos más importantes que hay en un proceso de toma de medicinas. Háblanos un poquito de las dosis y de Solina, por favor. Lo que tú dices es muy importante. Yo conocí muchos casos de personas que tomaban dosis muy altas. Yo creo que muchos han escuchado historias sobre es que se quedó loco por comer niños, ¿sí? Se quedó en el viaje, no regresó. A todas estas historias que también siento que la mayoría son como mitos urbanos, pero sí hay casos de psicosis claramente por pasarse, digamos, de tener una irresponsabilidad con la dosis y también por los antecedentes de la persona. Se pueden generar psicosis o emergencias espirituales, como les llamamos nosotros, sí, emergencias espirituales, que ya son procesos que se salen un poco de control y necesitan más atención por parte del terapeuta. Es por eso que hay que ir con cuidado y las dosis dependen mucho del organismo, de la persona, de su emocional, ¿cierto? De su historia personal. Yo siempre, antes de facilitarle medicina a alguien, tengo una conversación con esa persona, hago un cuestionario, si tengo una entrevista con esta persona, para ver si la persona está, digamos que apta para tener una experiencia de una macrodosis, que son dosis ya de 2 gramos en adelante, 2 gramos secos de niños en adelante, o todavía no es recomendable que entre a explorar su mente tan a profundidad, porque en ese laberinto mental, en esa casa del alma, como le llama Josema, en este espacio hay también muchos demonios internos, ¿cierto? Hay muchos procesos que nuestra propia mente ha guardado con llave porque no se siente preparada todavía para afrontarlos. No se siente preparada y no tiene las herramientas tampoco para entrar ahí. Pero los enteógenos abren esas puertas, te guste o no, te muestran estos demonios internos, estos traumas profundos, estos complejos que se transforman en imágenes que desde nuestra mente podrían ser aterradoras, muy aterradoras. Y si no se tiene el trabajo antes con de observar todas estas emociones, si no se hace un paso a paso, podría ser muy fuerte y podría desatar una psicosis o podría desatar una crisis que pues luego va a requerir una atención más profunda. Una microdosis es una dosis que va de 0,1, 1,5, ¿sí? 0,1 hasta 0,5 gramos. Estos son microdosis y se utilizan ya
para realizar terapias más como en el tiempo, más distanciadas en el tiempo, por pues prolongadas. Es un tratamiento más largo, es como el primer paso antes de hacer una terapia con una dosis macro, o es lo recomendable que por lo menos vayas entrando así a poco con las microdosis antes de entrar a una ceremonia. De todas maneras, lo que sí personalmente recomiendo es poder hablar con la persona antes, tener una entrevista, cosas ya como de cuidado médico, muy importante el tema de los antidepresivos, y eso sí lo hemos explicado varias veces desde el perfil de Instagram, el tema de que hay medicamentos que no se deben consumir al mismo tiempo que la psilocibina, y entre esos están los antidepresivos, que hay procesos personales como la esquizofrenia o bipolaridad o pacientes maníaco-depresivos, en los cuales no está recomendable ningún tipo de sustancia que expanda más su conciencia, pues porque naturalmente estas personas ya están expandidas. Entonces, para estas personas no es recomendable de ninguna manera, personas que tengan problemas de corazón, afecciones cardíacas, ¿sí? Embarazadas, pues tampoco es tan recomendable. Entonces sí hay como algunas cosas que hay que tener en cuenta, y que la gente a veces, sobre todo los jóvenes, pues en su locura de experimentar y experimentar, no tienen en cuenta estas cosas y simplemente toman la cantidad que primero les caiga, cantidades muy grandes, en donde entran en estos estados de psicosis porque se encuentran con realidades de su mente que son incapaces, no tienen las herramientas para hacerle frente a un demonio interno, por ejemplo. Que siento que ese es el proceso que un facilitador hace a nivel personal, que es el entrar en ese laberinto personal, hacerle frente a esos demonios personales para que estés en la capacidad de poder ayudar a una persona que está pasando en ese momento por, por ese enfrentamiento con su yo más oscuro y más profundo. Porque si ya has pasado tú por ese proceso, si sabes lo que es morir en el ego, si sabes cómo se siente la locura mental que puede llegar a, a surgir en un proceso de experiencia con niños, pues tú tienes ya más experiencia, más herramientas para poder ayudar a otra persona. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de las dosis, ¿sí? El terapeuta o el facilitador debe saber cuánto le da a cada persona. Estoy muy pendiente del peso de la persona, si es hombre o mujer, el tema de los antecedentes, cómo se encuentra en el momento, cuál es su propósito, si tiene algún tema personal que quiere trabajar, qué tipo de tema quiere trabajar, si tiene ansiedad, si sufre de depresión. Bueno, todas estas cosas las tengo muy en cuenta a la hora de dar una dosis a una persona. O sea, yo con eso soy súper responsable. Entiendo que no le voy a dar una dosis muy alta a una persona que viene pasando por un conflicto emocional muy grande, sin antes hacer ella o él un proceso de terapia, porque eso sería abrir una puerta que la persona no tiene la capacidad de solucionar o de afrontar en ese momento. Y si yo me pongo a abrir puertas y no le ayudo a la persona a que las afronte o a que las pueda atravesar, le hago más daño que realmente poder ayudar, hago es más daño. Por eso es que es tan delicado el proceso ya de acompañar estas experiencias con enteógenos, y de muchísima responsabilidad. Y desde Ritual Fungi, por eso estamos haciendo estos espacios, compartiendo con profesionales, con personas que tienen una base, tanto tú científica como de psicoterapia, personas que tienen un recorrido también en las prácticas ancestrales, en el chamanismo, y la idea es poder seguir haciendo estos lives para que las personas escuchen, ¿cierto?, las cosas que se deben tener en cuenta
y sobre todo que tengan cuidado de no vivir las experiencias simplemente por diversión o por vamos a experimentar, sino con mucha responsabilidad, porque siento que en la medida en la que podamos hacer de este proceso con responsabilidad, va a ser una gran luz para muchísima gente que está necesitando estas herramientas de terapia, porque digamos, los testimonios que yo tengo de pacientes, personas con las que he facilitado, son muy, muy lindos, o sea, que me agradecen mil la experiencia porque les cambió la manera de percibir el mundo, porque salen con una perspectiva más amplia sobre lo que es la vida, su existencia, porque se sienten que volvieron a nacer. Y pues todas estas palabras de estas experiencias son muy gratificantes porque nos permite corroborar que el alcance de estas sustancias, de estos enteógenos para el trabajo psicoterapéutico es inmenso. Y acompañando también el tema de cómo es que si hacemos un trabajo con nuestras emociones desde la psicoterapia, si podemos entrar ahí en la profundidad de nuestras heridas, de nuestros traumas, podemos al mismo tiempo procurar que nuestra salud biológica, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, también sea un reflejo de esa salud mental, de esa salud emocional que debemos tener, ¿sí? Porque pues nosotras con la doctora tenemos una perspectiva desde cómo las emociones y todo nuestro cuerpo emocional, energético y espiritual es al mismo tiempo lo que proyecta nuestra salud física, ¿sí? Nuestro bienestar físico, para que no se presenten enfermedades como, sí, como cánceres o bueno, todas estas enfermedades que tienen una raíz emocional muy profunda. Y los enteógenos ayudan muchísimo a eso. Por eso es que hay tantas experiencias de personas que han logrado sanar enfermedades muy graves o pronósticos pues muy, muy graves después de una ceremonia con alguna planta de poder o con, ¿sí?, algún enteógeno en general. Porque Mira si que entran hay, estas personas a trabajar ahí, se hace un proceso de sanación más profundo. de acuerdo. Las personas que estén interesadas, yo tengo, mm, colócale, colócale mute a tu micrófono para que no se escuche de doble línea, por favor. Las personas que están interesadas, tengo un artículo muy bonito de estudio de psilocibina, pero de estudios, unos que quedaron estancados, porque obviamente más o menos hasta en los años 70, antes de los 70 se venía usando las plantas un poco con más libertad hasta que llegó un punto donde se decidió parar investigación con plantas enteógenas, pero hay un artículo de resumen de estudios, unos que quedaron en stand-by y unos que sí terminaron para manejo, por ejemplo, de migrañas, de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, unas patologías muy específicas que se venían trabajando con psilocibina y con unos resultados muy bonitos. Entonces, el que esté interesado me puede escribir ahí por el privado, yo se lo puedo compartir porque es muy interesante. Eso por un lado. Segundo, pues obviamente em, trabajar la emoción, trabajar la espiritualidad que nos brindan las plantas, el cuerpo también tiene que estar en óptimas condiciones para poder recibir una medicina. Yo personalmente, antes de poder tomar o de tomar la decisión de querer tomar una medicina sagrada, pues me chequeé todo el cuerpo. Entonces yo me hice exámenes de todo y de verdad que yo sí les sugiero que hagamos un análisis de exámenes, por lo menos un hemograma, saber cómo están nuestras vitaminas, nuestros minerales, nuestro perfil lipídico, cómo está nuestro hígado, porque de todas formas también evaluar transaminasas para ver después la eliminación hepática, cómo está nuestra función renal. Es importante esto también tenerlo presente. Entonces, saber que el cuerpo está en las condiciones adecuadas de recibir una medicina
y que todo lo que va a ocurrir acá va a ser fantástico, maravilloso, precioso, pero todo lo que va a ir ocurriendo a nivel dinámico del cuerpo de forma química también va a estar bien. Entonces yo también les hago una sugerencia de hacerse un chequeo y esto va muy acompañado de un buen proceso de toma de medicina, que es como lo que estaba diciendo Lina. Si hacemos algo de una forma muy recreativa, y pues obviamente no estamos en las condiciones de pronto del cuerpo adecuadas para recibir la medicina, pues obviamente los resultados de pronto tampoco van a ser los esperados. Por otro lado, algo que yo aprendí con nuestro maestro de psicología transpersonal, Josema, es aprender a rendirnos. Si uno La palabra rendición es una palabra que a veces nos hace como que, uy, como que nos eriza el cuerpo, ¿no? Porque a uno siempre le están diciendo, tú no te puedes rendir, eres una guerrera, eres una berraca, tienes que salir adelante. Y la palabra rendición suena como que perdimos todo, ¿no? Como que nos entregamos. Pero si escuchamos la palabra desde la profundidad de la rendición, rendirme es entregarme a un proceso y poder entrar en el proceso. Este tema lo toco porque muchas veces hay personas que han podido, yo he estado con varias personas en tomas donde ha sido difícil poder entrar en un proceso un poco más profundo porque estamos entrando dentro de esa mente inconsciente. Al expandir la conciencia, obviamente entramos dentro de nuestro inconsciente, eh, y les ha costado llegar allá. Y básicamente es por eh, esa dificultad que tiene ante la rendición de lo que se viene. Si hay un miedo, obviamente hay un control, los temores que hay de pronto de perder, eh, no sé, la conciencia, de perder la cordura, de qué es lo que normalmente uno piensa cuando hace este tipo de tomas, ¿no? Eh, no se va a perder la cordura, no se va a perder, simplemente se rinde uno a todo el efecto maravilloso que la planta tiene. Si nos ponemos a hablar de historia, nos vamos a épocas milenarias desde donde cuando se vino usando todos los niños, ¿no? Y hay grandes pinturas y grandes, hay, ¿cómo es que se llama esto a nivel de las cavernas? Mm, Arte rupestre. Dentro del arte rupestre se encuentra mucho, por ejemplo, estas pinturas de los hongos y acompañando siempre como en rituales. En la época griega también el consumo abundante. em, la cultura azteca que tiene también demasiado conocimiento frente al uso creo que lo llamaban el cuerpo de Dios, si no estoy mal, que era cuando iban a todos estos rituales de paso y tomaban este tipo de medicinas, pero fíjense que siempre desde un aspecto ritualístico, ¿no? Desde un aspecto profundo, nunca hablándose desde un aspecto recreativo o de querer estar en estados alterados y no expansivos de conciencia que son totalmente diferentes. Pero, pues, como siempre, meto la cucharada como médica, chequémonos el cuerpo también para saber que estamos en las condiciones adecuadas para poder recibir adecuadamente la medicina, el manjar de los dioses exactamente. Poder recibir bien la medicina, que químicamente nuestro cuerpo esté bien y podamos tener una eliminación adecuada también de estas sustancias que se van a eliminar. Acá preguntan, hay una pregunta, dicen el respecto a la dieta, y si quisiera que nos hables, ¿por qué es tan importante hacer la dieta antes de tomar medicinas sagradas? Dicen que el tema de las carnes rojas, que qué tan cierto es que se deben evitar las carnes rojas, bueno, y todo este tema de la dieta. ¿Qué nos puedes contar ya desde la parte, cuál sería la razón biológica o médica en la recomendación de la dieta? Cuando nosotros nos alimentamos, nos nutrimos, toda nuestra sangre obviamente va a la parte digestiva porque necesitamos empezar a trabajar en digestión. Entonces, digamos que se pierde la redistribución sanguínea de otros aspectos del cuerpo porque están directamente centrados en digestión. Entre más suave sea la alimentación que tengamos, una alimentación no necesariamente tiene que ser vegana o vegetariana, ¿sí? Porque obviamente incluso hay personas que tienen permeabilidad intestinal y que comer vegetales le puede hacer daño, puede tener una distensión. Entonces, yo sí sugiero un poco como ir probando qué es lo que realmente a mí no me está haciendo bien y lo voy a ir sacando. Porque el problema de la alimentación para la toma no es que deba tener el estómago vacío o no, es que mi
digestión tiene que estar en un estado óptimo para poder recibir también la medicina. Fíjate que muchas veces hay personas que han tomado directamente la medicina y tienen una gran molestia. Entonces prefieren hacer tecitos o prefieren las cápsulas, ¿sí? O prefieren chocolates, que también ahora los encuentran con chocolates, básicamente para evitar que caiga tan pesado en el estómago. Y eso está relacionado con la permeabilidad intestinal. Entonces, si no tenemos permeabilidad intestinal, pues no va a haber ningún problema con poderlo tomar y no tener molestias. Pero la alimentación sí debe ser suave, sí debe ser muy, muy de la tierra, muy de vegetales, de cereales, de fruticas, más que ir buscando proteínas animales. Eh, de todas formas, pues no solamente la carga pesada de lo que es la digestión de una proteína animal, sino también pues toda la energía que trae el animal, ¿no? Que también estamos conectados desde ese aspecto. Entonces, yo lo veo más como por ese lado, más como de prohibición de ciertos alimentos. A mí me gusta siempre recomendar el ayuno de por lo menos 3 horas antes de la toma para que exactamente sea más fácil para nuestro organismo metabolizar la psilocibina, que va a pasar de ser psilocibina a ser psilocina para realmente actuar. Entonces yo recomiendo el ayuno porque de esa manera el cuerpo pues va a hacer directamente el proceso de transformación y pues vamos a poder entrar más rápido en el proceso. Porque yo he notado que cuando yo personalmente he notado que si tomo niños y no he hecho el ayuno, se demora más el proceso de que se me active la psilocina y poder entrar en la expansión. Entonces sí recomiendo el ayuno, la dieta, desde las tradiciones ancestrales y desde la parte chamánica, para cualquier ceremonia con plantas maestras o con enteógenos, siempre se recomienda una dieta. Sí, o sea, dietar siempre va a ser un requisito para entrar en ceremonias, en procesos espirituales, porque también es una purificación del cuerpo energético, es una limpieza que se hace precisamente para que la medicina pueda actuar de una manera más profunda, más intensa también. Entonces sí es una recomendación desde lo chamánico y lo tradicional, siempre van a encontrar la dieta como requisito. Y desde lo biológico, pues también, y desde la parte científica, pues también hay muchos argumentos a favor de tener una dieta liviana, de no consumir de pronto carnes, tampoco está recomendado los lácteos para una ceremonia, ni condimentos o cosas que sean muy pesadas o ají y eso, ¿sí? Entonces sí siento que es importante que se den la oportunidad de hacer el ayuno, de comer livianito, solamente en ese momento de la ceremonia y, y poder vaciar el cuerpo, estar más liviano para recibir, porque es un proceso espiritual también, ¿no? Vamos a verlo no Mira solamente que desde lo que pasa a ahora que nivel dices biológico. eso, eh, se me viene inmediatamente a la cabeza el aspecto de la cetosis, porque obviamente cuando tú estás hablando del ayuno, lo que estamos llevando, bueno, obviamente con 3 horas de ayuno nunca vamos a estar en estado de cetosis, ya tendrían que ser obviamente un ayuno más prolongado de mínimo 16 horas. Pero claro, esto que dices es muy importante en verdad, porque cuando nosotros estamos en cetosis, los cambios que tenemos a nivel mental son más profundos. Cuando, por ejemplo, se hacen búsquedas de visión o se hacen retiros de silencio y estamos sin medicinas, ¿no? Acá, ojo que sin medicinas, o sea, este tipo de rituales, rituales de paso, las visiones de forma consciente, sin uso de ninguna medicina, son más profundas cuando estás en ayuno, por el efecto de la cetosis, o sea, cuando nuestro cerebro se está alimentando de grasa, porque obviamente no está circulando ningún tipo de, de calorías, de carbohidratos dentro del cuerpo. Entonces, claro, tiene todo el sentido lo que estás diciendo del ayuno. Sí, entonces son como datos importantes. Eh, el tema de claramente de no consumir sustancias los días antes de la ceremonia.
hay que tener en cuenta que es una preparación. Vamos a ir a encontrarnos con nuestro ser más profundo, con nuestra divinidad, con nuestro espíritu. Es una ceremonia, es algo sagrado, es algo que se le debe hacer también todo su ayuno, su protocolo, su respeto, no mezclar sustancias. A mí muchas personas me preguntan, bueno, estoy haciendo microdosis, pero me quiero ir de fiesta. ¿Me puedo ir de fiesta o consumo cosas, puedo consumir cosas mientras tomo microdosis? Y pues no tiene sentido que empieces un tratamiento en pro de mejorar tu salud mental, ¿sí? De solucionar aspectos de tu ser y no tengas el respeto por el proceso, ¿sí? Si estás tomando microdosis o si vas a hacer una ceremonia de niños, pues no vas a irte a emborrachar, ¿sí? Ni vas a consumir sustancias, porque también como tú decías al principio, hay un tema de choque, ¿sí? Químico dentro de nuestro organismo con respecto a las sustancias que hay que tener mucho cuidado y hay que tener precaución con lo que yo mezclo, cómo estas sustancias en mi cuerpo pueden generarme eh, problemas, ¿sí? Y lo que es el alcohol o las otras sustancias mezcladas con la psilocibina, pues no es recomendable. Incluso el tema del cannabis, eh, porque es algo que me preguntan muchísimo, el tema del cannabis con la psilocibina. Y mi recomendación, respetando mucho a la planta con todo su poder y todas sus capacidades de sanación, mi recomendación es que si tú empiezas un proceso de terapia con psilocibina, sea solo psilocibina y lo hagas durante el periodo, ya sea de un mes o los 3 meses, si vas a hacer el tratamiento completo, para que puedas observar cómo es que la psilocibina solo ella está actuando en ti, porque si tú la mezclas con cannabis, pues no vas a entender si es lo uno o es lo otro, si es que el bajonazo me lo dio la psilocibina o me lo dio el cannabis, o me siento así porque es el cannabis o la psilocibina o qué pasó. Entonces ahí yo no puedo tener una referencia de cómo está actuando la psilocibina en mi cuerpo si la estoy mezclando. Entonces, más allá de cualquier juicio sobre algo, te estás comprometiendo con un tratamiento, entonces cúmplelo. Es como si estás tomando antibiótico y sabes que no puedes tomar cerveza, alcohol, ¿sí? Porque se va a cortar el efecto, porque químicamente no va a funcionar. Es lo mismo, es un tratamiento médico, ¿sí? Con una sustancia que tú además estás haciendo una observación de los síntomas y de lo que empiezas a experimentar. Si le metes variables, muchas variables al proceso, va a ser más difícil para ti identificar si está funcionando o no está funcionando. Entonces me hablan por interno, me escriben, oye, es que estoy sintiendo esto, pero entonces también al mismo tiempo consumo cosas, entonces no sé si es lo uno, si es lo otro. Entonces, pues claramente, si le metes muchas variables a la ecuación, te vas a complicar más al resultado porque no sabes cuál de todas las variables está influenciando tu estado, ¿sí? Entonces, las sustancias, antes de una ceremonia o cuando empieces un tratamiento de microdosis, no mezcles, no utilices nada fuera de la sustancia que vas a trabajar. Ayahuasca, ¿sí? Niños, pero una sola cosa, ¿sí? Y ir trabajando con cada experiencia para que puedas sacar tus propias conclusiones y resultados. El tema de tener una agenda y el diario en donde voy anotando cómo me voy sintiendo es muy importante y también incluso después de las ceremonias, de las tomas de macrodosis, también es importante que puedas anotar todo lo que pasó, cómo te sentiste, qué pasó los días después. O sea, esos son como datos muy importantes a la hora de comenzar un proceso con con medicinas sagradas, ¿sí? Que van a hacer que sea cada vez mejor y que yo pueda entender mejor
lo que está pasando conmigo en medio de una expansión de conciencia. La integración de la experiencia tiene que ver mucho con poder plasmar de alguna manera lo que sucedió en medio de, este, esta expansión que tuve en la ceremonia o con las microdosis. Cómo lo plasmo, puede ser un dibujo, puede ser una canción, puede ser por medio de el arte, ¿sí? Buscar las herramientas para que yo pueda llevarlo a un contexto más anclado a la tierra o materializar el proceso que ocurrió a nivel psicológico, ocurrió también a nivel espiritual profundo. Aunque muchas veces no es posible bajar todo lo que uno percibe y ve, pero sí hacer el ejercicio, ¿sí? De llevarlo ahí. No sé qué más podríamos compartir desde la parte médica, pues a mí me gustaría de pronto que nos cuentes más como de tus experiencias personales. ¿Cómo han sido para ti estos procesos? ¿En qué te han ayudado? ¿Qué has descubierto gracias a esta herramienta en ti y que lo hayas abordado también con la medicina funcional? Sí, más como desde tu experiencia, desde estos aspectos de la medicina, la biodescodificación, la hipnosis y lo que has experimentado tú. Sí, sería lindo de pronto escuchar algo sobre esto. Como les dije, antes de tomar, me chequeé todo el cuerpo, que mi cuerpo estaba funcionando bien para sentirme segura, ¿no? Porque para mí era importante sentirme segura y que mi cuerpo iba a responder bien. Em, Como les dije al comienzo, hay momentos donde la mente racional siempre está tratando de buscar o de analizar o de interpretar situaciones que nos han pasado en la vida y a veces no encontramos por qué se nos vienen estos pensamientos a la cabeza o por qué tenemos cierto tipo de interpretaciones y en ocasiones nos damos cuenta que es como un legado, ¿no? Es como, como si hubiese un patrón de familia que todos terminamos haciendo y diciendo exactamente lo mismo. Eso lo hacemos de forma consciente, pero como hemos dicho, tenemos la información y qué hacemos con ella. Yo empecé a encontrar mucha información desde mi vida personal, desde mi biografía, desde las experiencias del útero materno, mientras estuve dentro de mi madre, dentro de las experiencias de mi familia, de todo este transgeneracional, y era demasiada información. Y como decías tú, tenía tanto, pero ¿y qué hago con esto? ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo coloco? La biodescodificación me ayudó a encontrarlo, pero las medicinas me ayudaron a reincorporarlo dentro de mí y a entenderlo. Todos los seres humanos pasamos por situaciones difíciles. Yo lo llamo pasar por los infiernos de Dante. Y han pasado cosas en la vida que nos llevan a pasarlo completico, que es lo que llamamos lo de las emergencias espirituales y estas crisis bastante tormentosas que a veces nos sobrepasan. Y a mí personalmente las medicinas me ayudaron en un trance personal muy profundo y me tienen aquí donde estoy sentada. Creo que si no hubiese sido gracias a las medicinas, no sé dónde hubiese terminado. Lo hice de una forma muy segura, con personas capacitadas que me orientaron de la forma más hermosa y más amorosa, que me dieron un seguimiento adecuado y por eso me puedo sentar acá con la tranquilidad y con el deseo de seguirme preparando para poder ofrecerle a mis pacientes en el momento en que me sienta seguro de hacerlo, se los pueda ofrecer. Yo no soy chamánica ni soy mujer medicina y sé que tener esas cualidades y esos dones son tan especiales que dan mucha seguridad porque ustedes, así como Lina, que es mujer chamánica, tiene demasiada intuición. Y obviamente yo soy un médico y creo que esa capacidad y ese don chamánico no lo tengo. Entonces por eso yo me voy mucho a la seguridad, ¿sí? A lo que me brinda a mí la ciencia también, lo que me brinda a mí la evidencia de un laboratorio, de un examen que yo me sienta segura que lo pueda hacer. Por eso el día que me sienta preparada para armar un taller o convidar a mis pacientes, pues lo haré y lo haré con toda la seguridad de que sé que voy a estar ahí presente para ellos, porque la experiencia que yo viví
y las sanaciones que he tenido gracias a las medicinas, de verdad que se deben replicar y se deben compartir. Entonces, bueno, eso creo que es lo último que tenía para decir. Lina, gracias por invitarme aquí a tu canal. Eh, Tú sabes mucho sobre esto y de verdad qué bonito tener a una persona ahí a quien uno puede acercarse, preguntarle y que lo pueden estar a uno orientando. Entonces, los, las personas de mi cuenta empiecen a seguir a Lina, Ritual Fungi, ahí donde ven arribita, para que si quieren ir con todo este acompañamiento de microdosis, de mini, pues Lina es la persona perfectamente capacitada para hacerlo. Te mando un besito y gracias por invitarme. Gracias, profe. No, a ti es un honor también tenerte. Pues les cuento, al principio les conté que pues la doctora María Camila fue mi profesora en el diplomado de biodescodificación, que también pues pronto va a abrirse uno nuevo, ¿cierto? Cuéntanos, de pronto hay personas interesadas. La biodescodificación es una súper herramienta para trabajarse personalmente, o sea, les aseguro que lo que ha sido el trabajo con los niños, la biodescodificación este año para mí han sido un cambio inmenso en muchos patrones de comportamiento, muchas historias. Logré sanarme de una crisis de colon irritable gracias a un proceso con biodescodificación en el que me acompañó pues la doctora María Camila junto con las otras profes y los niños también ayudaron en eso. Entonces, pues, si hay alguna persona que está interesada en lo de la biodescodificación, les cuento que se va a abrir pronto, ¿cierto? Cuéntanos del diplomado. No, ya se abrió, empezamos el 22 de octubre, ya llevamos prácticamente un mes. Creo que el siguiente lo abrimos en mayo del 2023. Entonces, cordialmente invitados para los que se quieran formar y hacer parte de la tribu de biodescodificadores. Y pues si requieren también una terapia con biodescodificación, pues ya saben que está también la doctora, excelente biodecodificadora desde la medicina funcional. Son herramientas que son excelentes acompañamientos para terapias con psicotrópicos, con enteógenos. Entonces ahí también les dejamos el dato para que investiguen un poco sobre esto, sobre la influencia de nuestro transgeneracional en los procesos emocionales y cómo estos pueden generar también a su vez enfermedades y síntomas eh, que nos traen mucho dolor en muchas formas. Entonces, bueno, qué lindo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estaremos en contacto también en medio de estos lives con otras personas que así como la doctora María Camila pues son profesionales en sus áreas y tienen toda la experiencia y el bagaje para poder hablar con propiedad sobre estos procesos de terapia. Entonces, muchas gracias, nos vemos, hasta luego, gracias. Feliz noche para todos.